Ganges desciende. Sí, sí, perdón. No, nada, es que puse la grabación porque no se está transmitiendo en YouTube, no sé por qué. Ok, entonces es el capítulo 17, el río Ganges desciende al universo material. ¿Del texto de qué texto a qué texto? Aquí lo tengo. Ay, no veo. Del 9 al 12. Exacto, del 9 al 12. Ok, bueno, esperemos que me ayuden, que todo salga bien, por la misericordia de Krishna. Estamos avanzando, ¿verdad? En el canto 5. Nos tocó hoy el capítulo 17, entonces. El río Ganges desciende al universo material. Textos del 9 al 12. Ok, bueno, pues igual muy interesante, igual que las oraciones de los habitantes de Yambaduipa, déjenme, había puesto, Perdón. yo le había puesto la pieza del rompecabezas que todo lo explica, la pieza del rompecabezas que todo lo explica. Pero ok, el río Ganges desciende al mundo material. Bueno, es una historia para aquellos que nos visitan recientemente. Pues, como sabemos, el río Ganges, Madre Ganga, desciende al mundo material. Hay un pasatiempo del señor Vamanadev, una encarnación de Dios, que se presentó en una ceremonia ante un rey y le pidió 3 pasos de tierra, ¿verdad? Y Vamanadeva, con el primer paso abarcó todo el mundo material y con el segundo paso, el tercer paso, perdón, abarcó todo el universo y con el dedo de su pie, el dedo pulgar de su pie, rompió la cobertura del universo material y así fluyeron unas gotas del océano causal del mundo espiritual, agua espiritual, y cayeron sobre la cabeza del señor Shiva. Bueno, es que es una historia tan fantástica que uno podría decir, a ver, ¿cómo está eso? ¿Verdad? ¿Es cuestión de fe? ¿Es verdad? ¿Es ciencia? Pues sí, entramos los trascendentalistas en esta línea en donde ya entramos en las verdades absolutas. Y entonces hay un pasatiempo en los Vedas, que como sabemos es historia, en donde el río agua del mundo espiritual cae en el mundo material y viaja a través de las diferentes galaxias hasta llegar a la Tierra, cae sobre la cabeza del señor Shiva, porque es el que puede soportar la caída de esa agua tan poderosa del mundo espiritual. Y así corre a través de toda la India. Es un río, es el sagrado río Ganges. Yo creo que le podemos poner al tema el sagrado río Ganges en Kali Yuga, porque pues es agua que descendió del mundo espiritual, es sagrada porque tocó el pie del loto de Vamanadeva. Es muy interesante porque justo en ese momento se convierte, aparte de venir de un lugar sagrado, espiritual 100%, es agua 100% espiritual. Tal vez la palabra agua bendita venga de ese origen, del agua bendita del Ganges. Pero se resalta que esa agua que viene del mundo espiritual y que puede purificarnos a todos aquellos que nos acercamos a ese sagrado río Ganges, al tocar el pie del loto de Krishna en su encarnación de Vamanadeva,
se potencializó de una manera especial y de esa manera el río Ganges discurre desde los Himalayas, naciendo en el monte Kailasha, que es el monte donde habita el señor Shiva, y desciende así por toda ese recorrido que hace desde los Himalayas hasta el mar, ¿verdad? Hasta el mar de agua salada que termina, no sé si estoy equivocado, pero termina en Mayapur, ahí en el sagrado Mayapur donde apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, es muy interesante cómo ese sagrado río en Kali Yuga, pues hay áreas muy contaminadas de ese río. Por ejemplo, pasa por Varanasi, o Benares, donde es un lugar que se entiende en la India que por dejar el cuerpo ahí y por ser cremado ahí, uno alcanza planetas superiores o hasta el mundo espiritual. Es un lugar cargado de mucha energía espiritual. Y ahí en ese lugar existen crematorios que todo el día no paran. Tal vez es el lugar donde se crema a más gente cada día. Recordemos que la India tiene 1.300, 1.400 millones de habitantes. Entonces, cuando hablamos de gente, de personas, estamos hablando que hay concentraciones tremendas de seres humanos. Por ejemplo, hay 3 ciudades de las más grandes del mundo, ¿verdad? Que casi solo la Ciudad de México, con la zona conurbada, que se considera que hay 25 millones de habitantes, pero Delhi tiene 17, 18 millones de habitantes, Bombay y Calcuta son ciudades gigantescas. La India tiene 3 ciudades de las ciudades más grandes de población del mundo. Entonces, cuando hablamos de concentraciones humanas, realmente es una concentración tremenda. Y Benares, podemos ver ahí que yo fui y ahí se creman. Yo creo que se creman, pues se creman todo el día, más de 200 cuerpos al día. Y hay ocasiones que dependiendo de la capacidad económica, si la persona no tiene el dinero suficiente y se quema con poca leña o no con suficiente fuego, pues el cuerpo a medio quemar es echado al río, sabiendo que el río es un lugar muy sagrado y que se purifican los cuerpos. Entonces, el río Ganges es uno de los ríos más, el sagrado Ganges, no hay que quitarle esa palabra de sagrado, el sagrado Ganges es uno de los ríos o el río más contaminado del mundo. Pero es muy interesante ese reto para nuestra mente. Es el río más contaminado del mundo y a la vez es el río más sagrado del mundo, porque el agua mana de los pies del loto, del pie del loto del Señor, de Dios. Y los trascendentalistas aceptamos esa verdad como absoluta. Y yo cuando fui, recuerdo, fíjense que caminamos por la zona sagrada de Brayamandala, el lugar donde exhibió los pasatiempos Krishna. Caminamos por ahí y llegábamos a diferentes ghats o kundas. Y llegamos, por ejemplo, a un kunda, a un ghat, que es una alberca con escaleritas, porque es una alberca sagrada, donde Durvasa Muni, con sus 10,000 discípulos, se bañó. Entonces, automáticamente y sin especular, nosotros entrábamos al agua a tratar de obtener esa purificación del cuerpo y de la conciencia para expandir nuestra conciencia. Entonces,
llegábamos a, por ejemplo, a ese Ghat donde Durvasa Muni se bañó con sus discípulos y sin ninguna objeción, con una determinación muy fuerte, entrábamos al Ghat, que a veces estaba un poco lleno bueno, me recuerdo que tenía un poco de moho, hasta como de una plantita verde como lirio, no era lirio, y digo, continuamente lo están limpiando, pero naturalmente uno entraba a purificar su cuerpo. Y recuerdo un Ghat en especial, que no recuerdo su nombre, un Ghat, donde había moho sobre la cubierta del agua y hasta burbujas. O sea, estaban como el agua un poco podrida. Y el compañero, el amigo que iba conmigo, el amigo devoto, el amigo trascendentalista, me dijo, es un reto para la conciencia. Esta agua en donde estamos parados es un agua sagrada. Y por tomar un poco de esta agua y ofrecerle respetos, uno purifica su cuerpo y su conciencia. Y igual, sin especular, yo recuerdo que tomé un poco de agua. Obviamente, recordemos que hay malaria, hay difteria. Para uno poder ir a la India, tiene uno que vacunarse de la malaria y de la difteria, porque es muy peligroso llegar así, sin esas vacunas. Hay experiencias de personas que viajan a la India y por ignorancia, y por no tener los anticuerpos contra esas bacterias, esos virus, pues dejan el cuerpo, ¿verdad? Y hay quien dice, bueno, dejaste el cuerpo en un lugar sagrado, ya hay. Es un poco complicado la lógica de la India, porque en Varanasi, que es uno de los lugares más contaminados del río Ganges, pues la gente entra al río porque es un lugar de los más sagrados dentro de donde discurre el Ganges, y se mete al río y va con las familias y van niños y los cuerpos están flotando, los cuerpos medios quemados. Eso da un poco el punto de comentar que no debemos de olvidar que el río Ganges es un lugar, es un río sagrado. Eso ya está determinado por las escrituras y por este pasatiempo maravilloso de Vamanadeva, que con su pie atraviesa la cobertura del universo material y deja caer agua de la zona espiritual y cae sobre la cabeza del Señor Shiva, que es un devoto puro, el más puro devoto del Señor. Entonces, doblemente santificada. También, si vamos más hacia Nepal, hacia el norte, hay lugares muy limpios, ¿eh? En Rishikesh, que es uno de las salidas del Ganges, corre de una manera vertiginosa el río, con mucha potencia, y el agua es clara y se puede realmente, la gente de ahí toma agua y uno puede bañarse en sus aguas purificando su cuerpo. Se requiere de continuamente estar entrando en el Ganges para purificarnos. Obviamente los occidentales, debido a que no tenemos esos anticuerpos que tienen genéticamente los hindúes, pues debemos de evitar, ¿verdad? Porque tampoco somos locos. Y como como decía Srila Prabhupada, que en Radhakunda, uno que es un kunda, es un gat, el más sagrado del universo, Radhakunda, en Vrindavan, uno debe de ofrecer respeto, reverencias, tocar el agua con la palma de la mano y ponerla en la frente y ofrecer respetos. Prabhupada nos sugería que el occidental no debería de entrar en el agua de Radhakunda por respeto a ese Ghat, a esa alberca, por decirlo así, sagrada de Srimati Radharani.
la energía femenina de Krishna. Entonces, por respeto, uno llega y a sugerencia de Prabhupada, nuestro maestro espiritual, uno ofrece respetos con la mano en la frente y uno no entra a la Radhakunda. Pero, por ejemplo, en esa ocasión que hice el viaje a la India y que visitamos Radhakunda, pues estábamos haciendo nuestras reverencias en Radhakunda al agua sagrada de Radharani y los habitantes del lugar metían sus búfalos a bañar. Son la maravilla de la aplicación que tienen los hindúes y sobre todo los brayavasis. O sea, nosotros los occidentales debemos de ofrecerles respetos, tocando sus aguas y poniéndolas a nuestra frente, y los búfalos del lugar los meten los pobladores a que se bañen en Radhakunda. Al menos en aquel momento que estábamos por ahí, yo vi eso. Claro, los búfalos son brayavasis, habitantes de lugares sagrados. Y nosotros estamos en Occidente, pues somos habitantes realmente de esta zona completamente atrapada en el concepto material de la vida, ¿verdad? Enredados en esta telaraña. Fíjense que un ejemplo que se me ocurre de el Ganges sagrado, el sagrado Ganges, que no se contamina a pesar de que esté rodeado de cadáveres y de bacterias y de drenajes, que no se contamina a pesar de eso porque es sagrado. Se me ocurre una analogía con Paramatma en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que hay una partícula de Dios que habita los cuerpos de todas las entidades vivientes, de los animales, de las plantas y de los cuerpos de los seres humanos. Hay una partícula divina, Paramatma, que habita en el corazón, junto con la entidad viviente, la jiva individual, que somos nosotros. O sea, nosotros habitamos en el corazón y hay una partícula pura, 100% pura, que habita dentro de nuestro corazón. Y podemos ver que pues hay gente que come cualquier tipo de basura, perdón por decirlo así, pero comen sangre, comen carne, comen una serie de elementos que dañan el cuerpo, así como el Ganges, ¿no? Pero aún así, Paramatma no se contamina. Paramatma permanece completamente puro, a pesar de que el alma individual, cubierta por el enredo de la existencia material y del apego, se contamina en ese contacto con la materia, se contamina su conciencia, ¿verdad? Y se vuelve materialista. A pesar de eso, Paramatma permanece 100% pura en el corazón de cada ser humano. De hecho, en el cuerpo de un puerco que está tirado en el excremento. Entonces, sí, podemos decir, si alguna ocasión tenemos la suerte de visitar las tierras sagradas de Bharatavarsa, de la India, donde todos los habitantes reconocen de diferentes maneras que Krishna es la suprema personalidad de Dios, y nos acercamos al río Ganges, que fluye del dedo pulgar del señor Vamanadeva y que fluye del mundo espiritual al mundo material, pues ofrecerle respeto, ¿verdad? Pues postrando nuestra frente, tomando un poco de agua y poniéndola en nuestra cabeza. Porque sí, el reto sería también señalar, sabemos que todo es vibración y que cuando uno le dice, han hecho experimentos, por ejemplo, ponemos en un vaso de agua un poco de arroz y decimos te amo, y el arroz permanece brillante y permanece puro debido a la física, a la física cuántica, al sonido cuántico que formatea la estructura del agua. Si en el mismo vaso ponemos un poco de arroz y decimos te odio,
al otro día el arroz está negro, porque el sonido es energía cuántica, energía en movimiento, y el sonido transmuta o genera un cambio en las moléculas de la materia y sobre todo del agua. Nosotros somos un porcentaje muy elevado de agua, y cuando cantamos el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, automáticamente formateamos el cuerpo material. Y este cuerpo material, hecho de energía material, que puede estar contaminado. Yo recuerdo que cuando llegan las personas que no son vegetarianos y tienen contacto, uno les dice, no te preocupes, canta el Mahamantra. Y a pesar de que la persona siga comiendo carne y siga comiendo sangre y músculos y empieza a pronunciar el santo nombre de Krishna, automáticamente purifica su cuerpo y su conciencia. Y vemos que si es fijo en el canto del Mahamantra, deja de comer carne. Yo lo he visto aquí. Después de un tiempo dicen, ya no como carnes rojas, ahora como pollo, y luego dicen, ya no como pollo, ahora como huevo, y luego dicen, ya no como carne, ya no como huevo. Y es extraordinario cómo el canto del Mahamantra puede hacer esos cambios en un cuerpo contaminado por el dolor de seres inocentes. Entonces sí, todos los ríos sagrados y todas las encarnaciones de Dios están en Kali Yuga, concentradas en Sri Chaitanya Mahaprabhu y en su Sankirtan Yajna, en el movimiento del canto del Mahamantra Hare Krishna. Ahí está concentrado todo, porque Kali Yuga no hay un lugar que no se contamine. Vean el sagrado Ganges, ahí donde todos esos habitantes saben que viene del dedo pulgar del señor Vamanadeva, aún así vierten los drenajes al río. O sea, estamos en una situación muy delicada en la era de Cali. Estamos en una situación realmente muy contaminada. Entonces, tenemos algo que nos puede liberar de esa contaminación, y es acercarnos al Srimad Bhagavatam, a esta escritura maravillosa, el Srimad Bhagavatam, que es la personificación literaria de Dios, y por estar en contacto con ella, por tocarla, por tenerla en nuestra biblioteca, el Bhagavad Gita, por tenerla en nuestra biblioteca, automáticamente el lugar se purifica y los habitantes de ese lugar se purifican, porque son como piedras de toque, como la piedra que al tocar convierte en oro todo lo que toca. Así estas escrituras, al ponerlas en ese lugar, tienen consecuencias espirituales. Hay historias de cómo libros que fueron puestos en algún librero, en un lugar dentro de una casa, que nunca fueron abiertos, de pronto alguien los abre y descubre que todo lo que deseaba y todo lo que anhelaba de conocimiento y de sabiduría estaba en ese pequeño libro, y purifica su existencia. Yo recuerdo ahorita un pasatiempo de un amigo devoto que, hijo de una persona importante en El Salvador, le dieron un libro y lo puso. Él llegó y lo puso en un camión. Le vendieron un libro, como es tradicional que se vendan o se distribuyan los libros. Y él llegó y puso el libro en el librero de su padre, ahí lo dejó. Y en una ocasión llegó un amigo de su padre, que era un profesor de la universidad, un funcionario de la universidad, y le dijo,
amigo de su padre, le dijo, vengo a visitar a tu padre. Él fue por su padre. Mientras fue por su padre, este físico, matemático, tomó el libro y cuando regresaba el muchacho con su papá, dijo, oye, este libro es maravilloso, ¿dónde lo conseguiste? Y dijo, no sé, por ahí me lo dieron, por ahí me lo dejaron. Dice, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? No, te lo regalo, llévatelo. Y pasado el tiempo, este muchacho entró en problemas familiares, a lo mejor hasta de drogas, y su padre lo corrió de su casa. Y entonces se acordó que había un templo donde daban de comer gratis. Entonces llega al templo y pues se acerca a comer prashadam, comida espiritual, y y pregunta por el encargado del templo, y sale el amigo de su padre ya viviendo en ese lugar sagrado, en ese templo, viviendo ahí. O sea, y le dijo, mira, te puedes quedar aquí porque tú fuiste el que me regalaste ese libro que cambió mi vida. Entonces, así como el río Ganges transforma a medida de que nos acercamos a él por su contacto, nuestra vida, y va eliminando el karma y despertar nuestra conciencia, así en la era de Kali, el Señor Chaitanya Mahaprabhu, el Mahamantra Hare Krishna, al estar en contacto con esa energía pura y trascendental, va modificando completamente nuestra existencia, porque son verdades absolutas, llenas de ciencia espiritual absoluta. Entonces, espero que esté bien el tema. Si alguien me ayuda, si es que de pronto faltó algo, vamos a leer los textos que son del 9 al 12, me dicen, ¿verdad? Del 9 al 12, del quinto canto del Srimad Bhagavatam, el capítulo 17, textos del 9 al 12. Vamos a pronunciar esta invocación ofreciéndole respetos al Param Param, a la sucesión discipular, que viene desde Krishna mismo, es el linaje maravilloso al que nos estamos acercando y que es nuestro linaje. Yo iba a hablar del linaje de Krishna, ahora vamos a hablar de ese linaje del Param Param, y vamos a pronunciar esta invocación, si me ayudan, y leemos los textos del 9 al 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai, Galaxia, muchas gracias. Este mantra es maravilloso, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por pronunciarlo, uno purifica su existencia y convierte este mundo material en una experiencia espiritual, porque todo proviene, esta energía material proviene de la fuente es Dios, y si tomamos este mundo material con la debida conciencia, transformamos nuestro cuerpo, nuestras palabras y todo lo que nos rodea en vibración espiritual. Eso es física cuántica, sonido cuántico espiritual. Entonces, debemos de sentirnos muy agradecidos por estar presentes en estos temas tan maravillosos que ponen en claro la estructura y la ingeniería
la arquitectura del universo, que viene directamente de la suprema personalidad de Dios. Todo, como dijo la doctora, en todas partes está la energía divina, está Krishna en todas partes, y solamente tenemos que volver a conectarnos. A veces estamos desconectados, y en la conexión perfecta es el maestro espiritual y el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra significa man, mente, y tra, liberación, la liberación de la mente, que es ahí donde está todo la estructura de la conciencia material o espiritual, en ese cuerpo sutil que es la mente, la inteligencia y el ego. Ahí se da el estado de conciencia que genera la creación de nuestras actividades materiales. Entonces, si alguien me ayuda con el texto 9, por favor, vamos a sorprendernos, a ver qué nos dice. Yo me apunto. Por favor, Prabhu. Ya se apuntaron 2, Yunuen y Adideva. A ver, que empiece Yunuen primero las damas. Muchas gracias, Adideva. Aquí voy. De manera similar, la rama del Ganges, que recibe el nombre de Alakananda, parte de la cara sur de Brahmapuri, Brahma Sadhana. Después de pasar por las cumbres de las montañas de diversas regiones, cae con fuerza sobre los picos de las montañas Hemakuta e Himakuta. Tras inundar las cumbres de esas montañas, el Ganges cae en la región de Bharatavarsa, inundándola también. Luego fluye hasta desembocar por el sur en el océano de agua salada. Las personas que vienen a bañarse a este río son afortunadas. Para ellas no es muy difícil obtener a cada paso los resultados de celebrar grandes sacrificios como el Raya Suya Yaña y el Aswamedha Yaña. Significado. El lugar en que el Ganges desemboca en las saladas aguas de la bahía de Bengala es conocido todavía con el nombre de Ganga Sagara, es decir, el lugar del encuentro del Ganges con la bahía de Bengala. En la actualidad, con ocasión del Makara Sankrati, en el mes de enero-febrero, miles de personas acuden a ese lugar para bañarse, con la esperanza de alcanzar la liberación. Que esa esperanza puede cumplirse de ese modo, se confirma en este verso. Para quienes se bañan en el Ganges, no importa en qué momento, no representa la menor dificultad obtener los resultados de grandes sacrificios como el Aswamedha Yaña y el Rayasuya Yaña. En la India, la mayor parte de la gente sigue sintiendo inclinación por bañarse en el Ganges y hay muchos lugares en que pueden hacerlo. El Prayaga, Allahabad, muchos miles de personas se reúnen durante el mes de enero para bañarse en la confluencia del Ganges y el Yamuna. Después de eso, muchos van a la confluencia del Ganges con la bahía de Bengala para bañarse también allí. De este modo, la población de la India goza de la ventaja especial de poder bañarse en las aguas de Ganges en numerosos lugares de peregrinaje. Ya, Yunue. ¿Qué te dice Yunue el texto? ¿Qué te dice Yunue el texto? ¿O qué puedes comentarnos? Creo que es una experiencia muy intensa para la mente material enfrentarse a las aguas sagradas en India. Y me sorprende cómo la espiritualidad de las personas que están en este territorio logran con tanta naturalidad trascender
el aspecto material de estos ríos. Tuve la bendición de esa experiencia en Brindavan, y me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Mi hijo y Nimai se metieron, se mojaron la cabeza, con mucha naturalidad, y a mí me costó mucho trabajo, pero lo hice. O sea, finalmente, em, con disciplina, que no con tanta convicción, pero con disciplina también me mojé la mano y la frente. Y creo que el efecto de esto lo estoy viviendo ahora de regreso. Y leyendo este texto, quiero volver a ir y meterme a bañar. Y gracias, es maravilloso. Gracias por tu experiencia. Sí, fíjate que cuando la fe, que es científica, no es fe ciega, está vibrando en esa plataforma trascendental, nuestra conciencia, no hay nada que te pueda contaminar. Realmente uno puede llegar, entrar al río Ganges, bañarse. Fíjate que a mí me tocó ver a un brahmana ofreciendo sus oblaciones al río, haciendo un cadáver a un lado. O sea, empujó el cadáver que iba fluyendo iba transcurriendo, y el brahmana se metió hasta la cintura, sacó su lamparita y le empezó a ofrecer un arti, un ritual, por decirlo así, al Ganges, y un resto así como con ropa, como un resto ahí, un pedazo de algo, se acercó un poco cerca de él, lo empujó y siguió sus oblaciones, se purificó y le ofrecía agua del Ganges al Ganges. Es que es una matemática muy, muy especial, la matemática y la estructura de los conceptos de sagrado, de puro, que cuando uno entra en ese campo, realmente no pasa nada. Fíjate que cuando yo fui, había un italiano ahí en el lugar donde nos quedábamos, en Delhi, y le dio malaria. Tenía un aspecto tan enfermo que estaba próximo a morir. Estaba esperando su vuelo para regresar a su país. Y como no sabíamos de sana distancia y de protegerte, pues nosotros seguíamos ahí en el ashram, en las habitaciones con él, cantando el Mahamantra y todo. Y él se veía que estaba a punto de morir. Ya total que sí salió de la India y se fue a su lugar de origen. Le urgía salir para que lo curaran. Y la gente que estuvimos rodeándolo y que ahora sabríamos que hay que tener sana distancia y alejarse de ahí porque es un virus súper contaminante, no vi que nadie se contaminara. O sea, es la vibración de la fe razonada y de entender estos principios como absolutos, hace que seas inmune a muchas cosas. Y como por ejemplo entrar al Ganges y bañarte en el Ganges y sentir esa purificación de la conciencia por bañarse en sus aguas. Entonces, muy interesante. Gracias, Shirley, por tu experiencia y felicidades porque te metiste. ¿Alguien que quiera leer el 10, por favor? A ver, ahora sí me apunto. Ya, Eva, buenos días. Buenos días. Traducción. Muchos otros ríos grandes y pequeños parten de la cumbre del monte Meru. Son como hijas de la montaña y forman cientos de ramas que fluyen por las diversas regiones. El 11. Si quieres continuar, Eva. Traducción. Entre los 9 Barsas, a la región que recibe el nombre de Bharata Barsa, se la considera el campo de las actividades fruitivas. Los sabios eruditos y personas santas declaran que los otros 8 Barsas
son para personas piadosas muy elevadas, quienes al regresar de los planetas celestiales disfrutan del resto de los resultados de sus actividades piadosas en esos 8 barzas terrenales. Significado. Los lugares celestiales de disfrute se dividen en 3 grupos. Los planetas celestiales superiores, los lugares celestiales en la Tierra y los lugares celestiales Vila, situados en las regiones inferiores. De esas 3 clases de planetas celestiales, Bauma, Suarga, Pada, Ni, los planetas celestiales en la Tierra se refieren a los 8 barzas que no son Bharata Varsa. En la Bhagavad Gita, Krishna dice, Sine, Punye, Martya, Lokam, Visanti. Las personas que viven en los planetas celestiales, cuando agotan los resultados de sus actividades piadosas, regresan a la Tierra. Es decir, se elevan a los planetas celestiales para luego caer de nuevo a los planetas terrenales. Ese proceso recibe el nombre de Brahmananda, Brahmana, vagar hacia arriba y hacia abajo por los universos. Las personas inteligentes, en otras palabras, las que no han perdido la inteligencia, no se complican en ese proceso de vagar hacia arriba y hacia abajo. Emprenden la senda del servicio devocional del Señor, de modo que finalmente puedan atravesar la cubierta del universo y entrar en el reino espiritual. Una vez ahí, se sitúan en uno de los planetas Vaikuntha Loka o elevándose más aún en Krishna Loka, Goloka Vrindava. El devoto nunca cae en la trampa de elevarse a los planetas celestiales para de nuevo descender. Por eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, Ei Rupe Brahmananda Brahmite Kona Pagaya Banjiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Villa. De entre todas las entidades vivientes que vagan por el universo, alguna muy afortunada entra en contacto con un representante de la Suprema Personalidad de Dios y de ese modo recibe la oportunidad de ocuparse del servicio devocional. Aquellos que son sinceros en buscar el favor de Krishna entran en contacto con un guru, un representante genuino de Krishna. Los mayavadis que se entregan a la especulación mental y los karmis que desean los resultados de sus acciones no pueden ser gurus. El guru debe ser un representante directo de Krishna que distribuya las instrucciones de Krishna sin el menor cambio. Por lo tanto, solo las personas más afortunadas entran en contacto con el guru. Como se confirma en las escrituras védicas, Tat, Jinan, Niyanan, Tam, Saguru, Evavigachet. Debemos buscar un guru para entender todo lo relativo al mundo espiritual. Este punto se confirma también en el Srimad Bhagavatam. Tasmat, Guru, Prapadyeta, Jinasu, Sreya, Uttamam. La persona verdaderamente interesada en comprender las actividades del mundo espiritual debe buscar un guru, un representante genuino de Krishna. Por consiguiente, y desde todos los puntos de vista, la palabra guru se refiere específica y exclusivamente al representante genuino de Krishna. El Padma Purana afirma, Avaisnavo Guru na Yat. Quien no es Vaisnava, quien no es representante de Krishna, no puede ser guru. Si no es un representante de Krishna, ni siquiera el brahman más cualificado puede ser un guru. Es deber de los brahmanas el adquirir las 6 clases de cualidades auspiciosas, llegar a ser muy sabios y eruditos, patana, y maestros bien cualificados, patahana, ser expertos en adorar al Señor o a los semidioses, yajna, y enseñar a otros cómo llevar a cabo esa adoración, yajna, capacitarse como personas idóneas para recibir caridad de los demás, pratigraha, y distribuir la riqueza en forma de caridad, dana. Pero ni siquiera un brahmana con esas cualidades puede ser guru si no es un representante de Krishna. Guru na sayat, Vaisnava swapacho guruhu. Sin embargo, el Vaisnava, el representante genuino de la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, puede ser guru incluso si es Swapacha, es decir, si pertenece a una familia de comedores de perros. De las 3 divisiones de planetas celestiales, Swarga Loka, a veces se considera que Bauma Swarga es la región
de Cachemira, en Bharata Barsa. En esa región hay sin duda alguna buenas posibilidades para el disfrute material de los sentidos. Ese no es, sin embargo, el interés del trascendentalista puro. Rupa Goswami describe la ocupación del trascendentalista puro con las siguientes palabras. A ver si le pueden subir otro poquito. Anja vilasita sumyam yana karmadi anabritam anukuyena krishnanu silanam bhaktir uttama. El servicio amoroso trascendental al Señor Supremo Krishna debe ofrecerse con una actitud favorable y sin deseo de obtener beneficios materiales de las actividades productivas y de la especulación filosófica. Eso recibe el nombre de servicio devocional puro. Aquellos que se dedican por completo al servicio devocional a Krishna con la única intención de complacerle a él no tienen interés en las tres visiones de los planetas celestiales, a saber, Dvija Swarga, Bauma Swarga y Pila Swarga. Ya, Prabhu, muchas gracias. ¿Quieres hacer un comentario acerca del tema, Prabhu? Pues el comentario está muy también con este verso 12, porque muchos materialistas como que se quejan de que Dios no deja disfrutar, ¿no? Que, caray, ¿por qué no puedo disfrutar todo lo que yo quiera del sexo? ¿Y por qué no puedo disfrutar de esto, lo otro, o comer cualquier cosa, etcétera? Pero como yo he comentado y como hemos dicho aquí, ¿no? O sea, esto es un lugar para salir. Entonces, en los aeropuertos siempre hay restricciones, ¿no? Entonces, si yo tengo sexo en un aeropuerto, me van a poner una acción punitiva, porque el aeropuerto no es para tener sexo, ni para hacer negocios, ni para nada de eso. Es para estar ahí muy abusado para subirse al avión e irse a donde va uno, ¿no? Entonces, a mí se me hacen muy interesantes estos versos, sobre todo el que viene, porque Dios no es cabeza dura ni nada. O sea, hay regiones del universo donde se dedican a disfrutar del sexo en serio, pero en serio, ahorita lo vamos a ver. Y sin problema, sin ningún problema. Entonces en la Tierra, pues hay que decirle a los materialistas, lo que pasa es que ya llegaste al aeropuerto y ya tienes que ponerte abusado para salir de aquí. Ya, Prabhu. Hare Krishna. ¿Alguien que nos pueda leer el texto 12, que es el último que me toca? Si quiere, yo lo puedo leer. Sí, por favor. Gracias. Dice, en esos 8 barsas o regiones, los seres humanos viven 10,000 años terrestres. Todos sus habitantes son casi como semidioses. Tienen la fuerza física de 10,000 elefantes. En verdad, sus cuerpos tienen el vigor del rayo. Su vida plena de juventud transcurre de un modo muy agradable. Hombres y mujeres disfrutan de la unión sexual con gran placer y durante mucho tiempo. Tras muchos años de placer sensual, cuando no les queda más que un año de vida, la esposa concibe un hijo. Así, el placer de los habitantes de esas regiones celestiales está al mismo nivel que el de los seres humanos que vivieron en Treta Yuga. Significado. Hay 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. En la primera de ellas, Satya Yuga, la gente era muy piadosa. Todo el mundo practicaba el sistema místico de yoga para alcanzar la comprensión espiritual y percibir a Dios. Todo el mundo estaba siempre absorto en samadhi. Por lo tanto, nadie tenía interés en el disfrute material de los sentidos. Durante Treta Yuga, la gente disfrutaba del placer de los sentidos libre de problemas. Las miserias materiales comenzaron en Dwapara Yuga, pero no eran muy opresivas. El verdadero rigor de esas miserias comenzó con la llegada de Kali Yuga. Otro aspecto de este verso es que en esos 8 barsas celestiales, aunque hombres y mujeres disfrutan del placer sexual, no se producen embarazos. Los embarazos son característicos de niveles de vida inferior. Entre los animales, las hembras de los perros y los cerdos, por ejemplo, quedan preñadas 2 veces al año y en cada parto traen como mínimo media docena de cachorros. En especies aún más bajas como las serpientes son cientos los vástagos
que nacen cada vez. Este verso nos informa que en estadios de vida superiores al nuestro, no hay más que un embarazo en toda la vida. Hay vida sexual, pero no hay embarazos. En el mundo espiritual, la gente no siente mucha atracción por la vida sexual debido a su excelsa actitud devocional. Prácticamente hablando, en el mundo espiritual no hay vida sexual, pero si en alguna ocasión se manifiesta, no trae como consecuencia el embarazo. En el planeta Tierra, sin embargo, las hembras de los humanos quedan embarazadas, aunque la tendencia de la gente es procurar no tener hijos. En esta pecaminosa era de Kali, la gente recurre incluso al procedimiento de matar al hijo en el vientre. Esa práctica es el colmo de la degradación. Quienes caen en ella simplemente perpetúan su miserable condicionamiento en la existencia material. Ya hay todas las glorias a Srila Prabhupada. ¿Algún comentario, Alexia? Pues, no sé, creo que siempre es importante no perder el punto de cuál es la intención del estudiar el Bhagavatam, ¿no? Porque, bueno, es que hay muchas cosas que se han estado mencionando en estos textos. Por ejemplo, este tema del río Ganges que está materialmente muy contaminado, pero que espiritualmente es muy purificador, o que sí es puro. A mí me hace shock en el sentido de que para hacer llegar este conocimiento al mundo occidental, a veces creo que hay que ver cómo piensan los occidentales, ¿no? Yo, por ejemplo, yo como occidental, yo diría, yo no me voy a meter a bañar ni loca en ese río, nunca en mi vida, ¿no? Entonces, pero el tema aquí es cómo encontrar la purificación del ser, ¿no? Cómo tener acceso. Nosotros tenemos herramientas o aplicaciones muy importantes como es el canto del santo nombre para poder tener esa purificación del ser, encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, Srivas el otro día decía que realmente si pensamos, toda el agua del planeta es una extensión del Ganges en un momento dado, ¿no? Y esta le provee vida a la tierra, a nosotros como seres humanos, a los animales, a las plantas, ¿no? Y de alguna manera podemos pensar, creo que hay una forma de pensar que es Krishna solamente está allá en el Ganges, en ese lugar sagrado, o en Brindavan, o está en todas partes, como decíamos hace un rato, ¿no? O nada más está en Tulancingo y acá en Pachuca no está, ¿no? Entonces creo que el cambio de conciencia, de pensar, ¿dónde está Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo tener una relación con Él? Sin necesidad de tener que viajar a otro planeta, ni tener que irme al Ganges o a otro lugar, sino cómo puedo hacer que en este espacio donde yo estoy recibir la presencia sagrada de Dios y saber que este lugar es sagrado, ¿no? Entonces eso y bueno, y qué decir de todo lo demás que se ha mencionado. La verdad es que son temas muy intensos y yo creo que hay que pensar muy bien la forma en la que la estamos presentando a las personas del mundo, porque, o sea, yo por ejemplo pienso en Yunuen, ¿no? Que se fue a la India, digo, ella porque es una santa, se metió a mojar ahí, pero yo no lo haría. Entonces, pero sí cantaría el Mahamantra con mucho gusto y sí pensaría que Dios está en todas partes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es complejo, ¿no? Es complejo, son temas muy de carácter avanzado, digamos. Gracias. Sí, Alexia. Fíjate que aquí en Guapalcalco, los domingos, sábados y domingos y jueves, que es día de plaza, aquí, el lugar matan muchos animales, o sea, hay carnitas en cada esquina, hay barbacoa, o sea, la gente
está totalmente absorta en comer animales, matar animales, y de pronto llegas a este lugar y tienes un contacto con algo diferente, comida vegetariana, con personas que hablan acerca de la trascendencia. Entonces, podemos ver que sí podemos convertir en medio de la miseria del mundo material y de las actividades de Kali Yuga, zonas completamente ascéticas del mundo material. Entonces sí debemos de, como dijiste, de actuar en función individual, avanzar en la expansión de nuestra conciencia y así lograr un cambio. Y sí, es difícil predicar o compartir este conocimiento con la gente común y corriente que está absorta en actividades de autodestrucción. Pero debemos también entender que los que llegamos hasta aquí, ya nos quebrantamos, llegamos a ese quebrantamiento en donde ya dijimos, no más, ya me cansé de sufrir, porque vimos la naturaleza de las actividades materiales y entonces nos interesan los temas que trascienden, los temas trascendentales. Y es ahí cuando tocamos el corazón de los que buscan la trascendencia, no de la gente. Si yo ahorita voy al estadio donde va a jugar México y les digo que no tomen cerveza ni hagan actividades bajas porque se contaminan, no creo que salga yo bien librado de ahí. Sí puede ser que me corrieran a palos del lugar. Entonces, no, yo creo que los temas son para gente que ya se quebrantó, que ya llegó a ese punto de querer buscar una felicidad más permanente, no una felicidad TikTok, que es instantánea, ¿no? Como las sopas Maruchan, ¿no? Una felicidad instantánea, sino Buenos días, Hare Krishna. algo más Sí. profundo. Permítame tantito. Sí. Fíjate que hay un texto que cuando yo conocí esta conciencia trascendental, mi maestro Hridayananda Das Goswami, ese día que yo fui, leyó ese texto del Bhagavad Gita que dice, y me lo grabé porque fue el primer texto que escuché, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por el objeto de los sentidos, aunque llegue en ella, pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Entonces debemos de motivar a tratar de experimentar ese gusto superior para que podamos dejar las actividades de vibración baja, ¿verdad? Sí, Pilar, por favor. Sí, Disculpa. buenos días, Hare Krishna, no hay problema, pero está muy bien, está muy interesante todo lo que está diciendo, todo lo que nos comparte, es muy interesante, es muy bueno, ¿sí? Entonces, sí, como decía Laksha, ¿verdad? Tenemos que hacer esa conciencia porque de nada serviría que fuéramos al Ganges, que fuéramos a la India, recorriéramos todos los ríos y todos los ríos sagrados, si no hay una purificación interna en pensamiento, en palabras, en obras, ¿sí? Si no estamos en contacto constante con Krishna, porque dice en el Bhagavad Gita, piensa constantemente en mí y seguramente llegarás a mí, ¿sí? Entonces, si estamos en esa constante purificación, entonces ya nada más es como ir a consagrarse espiritualmente allá, pero hay que empezar desde dentro de nosotros mismos, ¿sí? Una purificación interna y la otra ya es como un regalo divino, ¿sí? Pero sin embargo, actualmente está tan sucio, tan contaminado, tan todo, ¿verdad? Que es muy peligroso en el estar allá, el meterse a esos ríos, como usted dice, ahí está que constantemente están tan solo haciendo cuando se mueren las personas que los incineran, ¿verdad? Allá y demás. Entonces, eso es mejor una purificación interna ofreciéndosela a Krishna que ir allá.
Bueno, que tengan un bonito día, Hare Krishna. Gracias, Pilar. No sé, creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad, Alexia? Sí, lástima, ya es un poco tarde, pero bueno, quería agradecerle por la sesión. La verdad es que todavía muchos temas que se pueden desarrollar bastante, ¿no? También esto que estaba comentando Adideva hace un rato y bueno, pero como esos son temas que llevan tiempo, creo que los vamos a dejar para puede ser el fin de semana ya para concluir el capítulo. Y bueno, pues les invitamos a venir todos los días a las 7 de la mañana a escuchar estas conversaciones y a sacar sus propias reflexiones acerca de estos textos. Muchas gracias, Ananda Brindavan, y gracias a todos. Gracias a Hare todos. Krishna a todos. Hare Krishna. Cuídense. Hasta Gracias. mañana. Gracias, Hare Adriana. Gracias. Buen día. Muchas Gracias. gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias, María. Hare Krishna. Gracias, Silvas. Gracias.